Hola, ¿qué tal, profesor y compañeros? Mi nombre es Simir Irene y en esta oportunidad quiero desarrollar un tema muy importante respecto al curso de Economía General con el tema Política Fiscal, principales agregados macroeconómicos. Bien, es muy importante reflexionar sobre el manejo de la economía respecto al fenómeno social, económico que ocurre en nuestro país, en una determinada ciudad. Y dentro de ellos podemos tener algunos fenómenos importantes como cuando una persona ingresa a la universidad, termina y busca un trabajo de horario completo. La experiencia que pueda tener una persona respecto al emprendimiento económico prevaleciente. Algunas empresas en la economía están expandiendo su producción de bienes y servicios y el empleo está aumentando y es fácil de encontrar trabajo. En otros años las empresas están recortando su producción, el empleo está en declive y encontrar trabajo lleva largo tiempo. No sorprende que cualquier estudiante universitario ingrese a la fuerza laboral con más facilidad en un año de expansión que en uno de contracción económica. Bueno, son algunos aspectos generales que van a medir de alguna manera el cambio, el fenómeno económico, por supuesto la medición. Ahora, la medición del ingreso de una nación, bueno, ya sabemos que la salud de la economía general nos afecta profundamente a todos y que los medios reportan ampliamente los cambios en las condiciones económicas. Bueno, por supuesto que es bastante complicado verificar un servicio de noticias en línea o acceder al televisor sin ver alguna estadística recién reportada acerca de la economía. Entonces la estadística será la disciplina que nos ayude a medir la economía de un país. Para ello podríamos medir el ingreso total de todos en la economía, lo cual quiere decir el Producto Bruto Interno. La tasa a la cual los precios promedio aumentan o disminuyen, ¿no? Hablamos de inflación o deflación. El porcentaje de fuerza laboral que no tiene un trabajo, es decir, el desempleo. El gasto total de las tiendas, las ventas al menudeo o al detalle, ¿no? El desequilibrio del comercio en los Estados Unidos y el resto del mundo, el déficit comercial. Todas estas estadísticas son macroeconómicas. En vez de hablarnos sobre un hogar, empresa o mercado particular, estas estadísticas indican algo acerca de toda la economía. Ok, ¿qué es la macroeconomía? Es importante definir este concepto, ya que es el estudio de la economía como un todo. Su meta es explicar los cambios económicos que afectan simultáneamente a muchos hogares, empresas, mercados. Los macroeconomistas abordan diversas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el ingreso promedio es alto en algunos países mientras que en otros bajos? ¿Por qué los precios en ocasiones aumentan rápidamente mientras que otras son más estables? ¿Por qué hay una expansión de la producción y el empleo en algunos años y una contracción en otros? Estas preguntas son todas de naturaleza macroeconómica, debido a que conciernen al funcionamiento de la economía completa. Bueno, hay una diferencia que podemos recordar en cuanto a la macroeconomía, que es la rama de la teoría económica que se dedica a estudiar el comportamiento de variables agregadas en un determinado lugar, entendiendo a todos los agentes económicos como un conjunto. Sin embargo, la microeconomía no es la economía de lo pequeño, como tampoco la macroeconomía es la economía de lo grande. Vale la pena precisar. Bien, objetivos de la macroeconomía. La macroeconomía se centra en el desempeño económico, los cambios en la producción, la inflación, las tasas de interés y los tipos de cambio y la balanza de pagos, la reducción de la pobreza, la equidad social y el crecimiento sostenible solo son posibles con las políticas sólidas. Dentro de los objetivos tenemos estabilidad económica, crecimiento económico, el PBI, pleno empleo, es decir, la tasa de empleo es el porcentaje del número total de personas que pertenecen a la población activa que están desempleados. Ahora, el PBI mide dos cosas a la vez: el ingreso total de todas las personas en la economía y el gasto total en los bienes y servicios producidos en la economía. Por lo tanto, podemos decir que debido a que los dos son realmente lo mismo, para una economía como un todo, el ingreso debe ser igual al gasto. ¿Ve? El ingreso de una economía es lo mismo que un gasto debido a que en cada transacción involucra a dos partes, un comprador y un vendedor. Cada una unidad monetaria gastada por algún comprador es uno de ingreso para algún vendedor. Suponga, por ejemplo, que Karen le paga
a Diego $100 por podar su césped. En este caso, Diego es un vendedor de un servicio y Karen es una compradora. Diego gana $100 y Karen gasta $100. Por consiguiente, la transacción contribuye equitativamente al ingreso de la economía y a su gasto. Entonces el PBI no importa si se mide como el ingreso total o como el gasto total, aumenta $100. Bueno, el diagrama de flujo circular, tenemos acá algunos 4 puntos, como es el mercado de bienes, hogares, mercado de factores y empresas. Vamos a ver este pequeño flujo circular, dándole una explicación. Los hogares compran bienes y servicios a las empresas y estas utilizan su ingreso para pagar su salario a los trabajadores, el alquiler a los propietarios del terreno y las utilidades a los propietarios de la empresa. El Producto Bruto Interno es igual a la cantidad total gastada por los hogares en el mercado de bienes y servicios. También es igual a los salarios totales, el alquiler y las utilidades pagadas por las empresas en los mercados de factores de producción. En resumen, puedo decirse que Bruto Interno es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado. Esto es clave. Y la medición del PBI tiene que ver en dos maneras. Por el lado de la oferta se mide la producción sectorial y por el lado de la demanda se mide el gasto agregado. Entonces la medición del Producto Bruto Interno tiene un método sectorial. Este método sirve fundamentalmente para hacer el cálculo del PBI usando la producción y basándose en el total de las ventas y ofertas realizado por los diferentes sectores productores de un mismo territorio geográfico. ¿Vale? La medición del PBI. Vamos a ver sobre su método sectorial. En el Perú, por ejemplo, si hablamos del PBI, tiene que ver con la variación porcentual del índice del volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, año base 2007 igual a 100. Bueno, la medición del PBI, método de gasto, medición del PBI, del método de gasto tiene que ver con el concepto de demanda agregada, que se refiere a la suma de los gastos producidos por diferentes personas y organizaciones de un mismo territorio para comprar bienes y servicios a precio de mercado. Entonces, para comprender la fórmula en la cual la economía está utilizada por sus recursos escasos, los economistas estudian la composición del PBI entre varios tipos de gasto. Para hacer esto, el PBI se divide en 4 componentes: consumo tipo C, inversión tipo I, compras de gobierno tipo G y exportaciones netas tipo XN. Entonces aquí está la fórmula, podemos ver en la parte media de la diapositiva explicada detalladamente. Esta ecuación es una identidad, una ecuación que debe ser cierta debido a la forma en la cual se definen sus variables. En este caso, debido a que cada unidad monetaria del gasto incluido, el PBI, se coloca en uno de los 4 componentes del PBI, el total de los 4 componentes debe ser igual al PBI. Veamos un poco más de cerca de 4 componentes, ¿no? Acá está, por ejemplo, el desempleo, que representa el desperdicio de un recurso valioso, el impacto social, que es un gran problema porque causa sufrimiento, ¿sí? La pobreza, por ejemplo, se entiende como un nivel de bienestar no alcanzado por el individuo, ¿no? La pobreza en el Perú, ¿no? Aquí tenemos el INEI, por ejemplo, reporta un dato muy interesante donde tenemos como indicador la pobreza monetaria, el cual fue valorizada para el año 2018 en 344 soles por persona. De esa manera, para una familia de 4 miembros, el costo de la canasta familiar es de 1.376, ¿no? Las personas cuyo gasto per cápita es menor a este monto fueron considerados pobres. Muchas gracias, espero que haya servido de gran utilidad.